para mí mágica de Joaquín, que era un señor muy silencioso, abría la casilla, le daba la palanca y de repente la luz. Y claro, Joaquín era el encargado, decíamos, el encargado. Y yo luego a posteriori, porque en la vida todo es símbolo en el fondo, y yo a posteriori me he dado cuenta de que yo estaba recibiendo allí un símbolo que me estaba esperando. Y a posteriori me di cuenta de que la función del poeta es la del encargado. El poeta es el encargado. Con la palanca de palabras da luz para todos. Es decir, la poesía tiene una función también iluminadora, iluminativa en ese sentido. Pues yo creo, no sé si tenemos que ir acabando ya o tenemos algún minuto más. Vamos acabando y hablando. Vamos acabando. Pues, si quieres comentarnos o reclamarnos algún otro poema de Ritual de Inocencia, y si no, pues te hago unas preguntas que tengo, como tú quieras. Pues a lo mejor leo un poema. Lo he leído otras veces, pero bueno, lo leo. Es un poema que escribí, no tiene que ver con la pandemia, pero lo escribí un día saliendo a tirar la basura en el confinamiento, que a veces me pasa eso con los poemas que vienen solos, pero es porque habrá habido alguna maduración, y de repente iba a tirar la basura, no había nadie en la calle tal, y surgió el poema. Y yo sé que lo tengo que en ese momento que escribir porque me tengo que poner tal, porque si no esa suerte de hilo psíquico desaparece enseguida. Luego este poema, pues la Universidad de Salamanca hizo un libro que nos invitó a una serie de gente, poetas españoles, tal, a mandar un poema escrito durante la pandemia, y lo tituló en un libro colectivo que se llama Poema Abierto, y yo lo mandé y bueno, que luego se ha publicado también en la revista Turia, y le gustó también a un amigo mío que tengo de origen salmantino y que es una persona extraordinaria, su nombre os sonará, ha sido catedrático de Historia del Cine en la Universidad de Zaragoza, Agustín Sánchez Vidal. Y Agustín, cuando lo vio, me dijo: ¿me dejas que lo difunda? Le dije: sí, como tú quieras. Y lo leo. Y termino con esto y luego ya pues podemos hablar o ir. Sostenerse. Sostenerse en la luz es lo que importa. Sostenerse en el árbol de la vida, en las ramas dichosas del amor, en la respiración de lo que existe. Latir con los demás, dar la mano a los otros, bajar hasta la plaza donde se afirma el mundo y formar siempre parte de esa bóveda airosa donde respira todo lo creado, como sillar humilde, como una pieza más, indispensable, de ese templo invisible que es el cosmos. Pues todo lo ignoramos, pero formamos parte del misterio, porque estamos ahí, colocados en toda la intemperie, no sabemos por quién, como pequeña sílaba de una palabra que se nos escapa. Formamos parte de un abecedario con el que se articula la inmensa nombradía de todo lo que existe. Y con eso nos basta, porque formamos parte del prodigio de una maravillosa creación cuyo sentido, ay, se nos escapa. Pues, si alguien quiere preguntar algo a José Luis o quiere hacer algún tipo de observación, comentario, pregunta, ruego, sugerencia, etcétera, etcétera, pues es el momento, y si no, pues finalizamos. Sí, Antonio.
Yo no te voy a preguntar, solo voy a proclamar que a mí me gustan mucho los creadores que hacen una vida paralela pero próxima entre su propia vida y su propia creación. Y yo creo que tú eres uno de ellos. A mí eso me gusta y por eso quiero decirlo aquí, nada más. Sí, bueno, yo creo que si mi poesía no se alimentara... Bueno, yo es que en todo lo que indago, lo que investigo, todo eso de las culturas campesinas que me apasiona, pero también me apasiona el arte contemporáneo. Yo una de las cosas más fascinantes que he vivido en León, y he formado parte de ella, he formado parte de un grupo, de un movimiento que hubo durante unos años, que realizamos cosas fascinantes, que todavía hoy me pongo a temblar cada vez que las veo, de una suerte de movimiento que hubo de arte en la naturaleza, que estaba sostenido en la zona del Camino de Santiago, cerca de Sagún, en Bercianos del Real Camino, que era un centro de arte que se llamaba El Apeadero, y luego una galería de arte que había en León, que se llamaba Tráfico de Arte. Y bueno, hicimos acciones, instalaciones, propuestas, tal, pero con artistas internacionales, y todo eso era como una ritualidad. Yo es que veo que el arte contemporáneo, una de las cosas, una de las vías que ha descubierto es ir un poco por el camino del rito. Igual que el teatro se ha dado cuenta de que la renovación del teatro, y Lorca eso ya lo intuyó, pero lo intuyen otros tal, que el teatro tiene que volver para renovarse hacia el rito, y esa ritualidad que hay un poco en todo, y a veces en todo lo que hacemos. Por eso a mí un poco indagar, ver los ritos campesinos me interesa mucho, y de eso se alimenta un poco también mi espiritualidad. Yo me acuerdo un día estando en la romería de Valdejimena, pues yo vi una cosa, porque iban allí toda la gente de esa zona de las dehesas de Encinas, de la parte de Ávila, de Alba de Tormes, y de repente vi allí campesinos, hombres hechos y derechos, tostados por el sol, con unos rostros agrarios que ya en el mundo urbano no hay, y de repente llegaban allí esos señorines, iban a la Virgen que estaba en Andas, le levantaban el manto y se ponían un ratito allí la cabeza debajo del manto. Es decir, esa suerte de vinculación de lo masculino con lo femenino, sagrado, esa suerte de vuelta a una suerte de útero materno, bueno, pues eso yo cuando veo todo eso, pues eso tiene significaciones profundas, y todo eso pues nutre un poco lo que es mi ser, y yo necesito eso. O sea, no es que lo haga porque quiera ni porque... Pero curiosamente también eso me lo enseñaron a hacer dos seres que quizá tenga mucho que ver esto con la antropología serrana. Creo que sí, porque los serranos somos, o una vía de los serranos, somos como muy vitalistas, nos entregamos plenamente a aquello que nos interesa, que amamos, y mi madre era así, y mi abuelo Pablo también era así. O sea, era como una entrega sin límites hacia aquello que te interesaba. Y entonces daba igual que te fueras a dar un coscorrón, pero tú ponías toda la carne en el asador de aquello. Y yo he recibido un poco eso y me lo paso bien. Y también eso les decía a mis alumnos, ¿no? Que, claro, porque yo cuando fui a estudiar, lo normal es que yo no tuviera que haber estudiado. La mayoría de los chicos de mi generación pues fueron emigrantes en el País Vasco, Suiza, Alemania, Francia, y yo entonces pues el maestro y el cura le decían a mi madre, no, este chico tiene que estudiar tal, y yo estudié, que luego me decía alguien, dice, ya entiendo, yo fui al seminario y estudié con lo que se llamaba una beca que tenía un nombre tal, que era, estudié con una gracia. Y claro, y me decía Alberto Estella, ya entiendo, dice, claro, por eso el Ministerio de Gracia y Justicia. Me decía Alberto Estella, ahora entiendo. Bueno, pues yo estudié con una gracia, pero resulta que estudié con una gracia
y yo no sabía aquello mucho que era. Pero claro, a mi madre le decían, pero ¿cómo te empeñas tú en que estudie tu hijo si eres una pobre? ¿Pero cómo vas a llevar a tu hijo? Y yo fue por la cabezonería de mi madre, por la que... Entonces, es una casualidad todo lo que me ha ocurrido después en la vida, es puramente azaroso. Y claro, eso de la gracia, pues... Y don Saturnino luego, que lo reivindico aquí también, que era de Montemayor del Río, pero era un cura ilustrado y era algo arqueólogo y reformaba las ermitas en ruinas de la Alberca. Pero qué curioso, luego él escribía, tiene un libro sobre la historia de Montemayor, su pueblo, y lo maravilloso es que a mí fue ya lo que me dio el toque tal, que es que con el catedrático de Historia Antigua José María Blázquez, pues era muy amigo de José María Blázquez, y no sé si tiene que ver algo con Salamanca José María Blázquez o de origen salmantino, yo creo que sí. Y don Saturnino de repente recorría toda esta zona con José María Blázquez y tiene fotos, iban viendo las arqueologías, la fuente de la Preginés, tal, todo ese tipo de fuentes romanas que hay por ahí perdidas que yo he recorrido cuando hice la guía de la Sierra de Béjar y bueno, pues es un poco así, o sea que he tenido también la suerte de tener buenos iniciadores, lo reconozco. Pues si no hay nadie más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias también al Centro de Estudios Bejaranos, por invitarme a esta actividad que conservaré en mi memoria y atesoraré en mi corazón. Y por supuesto, muchísimas gracias a José Luis Puerto por este poemario, Ritual de la Inocencia, a María Alcalá por su magnífico libro sobre la vida y la obra de este hombre normal y corriente, con raíces campesinas, con raíces universitarias, con raíces locales y también universales, como él mismo se define. Y gracias también, José Luis, por toda una vida llena de poesía, sensibilidad, cercanía, memoria, celebración y vida. Pues gracias.